Poco más. En relación a las ISAPRES, hablemos acerca de lo que está pasando. Resulta que el Ministerio de Salud dijo que estas empresas deben devolver a sus afiliados cerca de 1.400 millones de dólares, esto en total, después del fallo de la Corte Suprema acerca de la tabla de factores. El gremio de las aseguradoras afirmó que este monto es de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y sostuvo que la propuesta presentada el lunes por el gobierno carece de factibilidad financiera. ¿Qué dicen algunos? Que esto corresponde a la utilidad de no sé cuántos años, 30 años. La utilidad de 30 años. Obviamente que si eso es así, no lo sabemos, pero si es así, evidentemente que quiebra el sistema. O sea, no hay ninguna actividad que indique que tiene que devolver inmediatamente la utilidad de 30 años. Eso es una quiebra total y absoluta en cualquier parte del mundo. Sobre la base de esos 1.400 millones de dólares hay algunos cálculos que dicen que podría ser $1.000.000 por afiliado que debieran devolver las ISAPRES. Bueno, la presión, por cierto, que aumenta, el escenario podría agudizarse dentro de las próximas semanas. Néstor Aburto tiene todos los detalles. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, este es un tema de los grandes temas de debate en nuestro país. Efectivamente, de los 19,5 millones de chilenos, 19,5 millones de chilenos, solo el 3,3 millones pertenecen al sistema de seguridad privada de salud. Si quiere ser más exacto, 160.000 al año 2022, 160.000 personas mayores de 60 años pertenecían al seguro privado de salud, es decir, a las ISAPRES. Usted dirá, es un número menor. Pero ¿cuál es el asunto y por qué esto debe ser de un interés general de todos? Porque esto podría poner una presión enorme al sistema de salud público, es decir, a FONASA, si es que caen las ISAPRES. Determinar las ISAPRES, evidentemente, son 3,3 millones de personas que entrarían a FONASA y con eso los 2 millones de lista de espera de operaciones podría aumentar. Vamos por parte. El lunes, el Ministerio de Salud presentó los primeros lineamientos del proyecto de ley que buscará abordar la crisis financiera que viven las ISAPRES y que debería ingresar este mes, durante marzo, al Congreso para su tramitación. Esta iniciativa pretende entregar mayores atribuciones a la superintendencia del sector, definir un plazo máximo para la devolución por parte de las aseguradoras de La Plata y fortalecer, obviamente, a FONASA. El gobierno señaló que preliminarmente las ISAPRES deberían devolver a los afiliados cerca de 1.400 millones de dólares en total por este fallo de la Corte Suprema sobre la incorrecta aplicación, como dijo la Corte Suprema, de la tabla de factores. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, afirmó que esta cifra es una estimación para dimensionar, dijo, la magnitud del problema. Insistir, las cifras que presentamos las presentamos como escenarios de proyección de cifras que son en promedio. La situación de las ISAPRES no es homogénea, son heterogéneas y son situaciones promedio que hay que seguir afinando para llevar a los caso a caso y nos sirve a modo de argumento respecto de la magnitud del problema. La Asociación de ISAPRES respondió ayer, sacaron un comunicado, rechazó la propuesta que está realizando el gobierno, señalando que esta iniciativa carece de factibilidad financiera y no entrega viabilidad al modelo de negocio de las ISAPRES. Al revés, expuso el gremio que afirmó que esto sería la lápida para su sector. El proyecto genera, dicen ellos, expectativas desmedidas sobre supuestos cobros indebidos cuya calificación resulta impropia, dicen en el comunicado. Y tajantemente rechazamos. Añadió además esta organización que sostuvo que la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales. Además, el gremio afirmó que la cifra proporcionada por el Ministerio de Salud equivale a la utilidad total del sistema en 33 años y que es 4 veces mayor al actual patrimonio que tiene ese sector. El presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, indicó que el gremio está dispuesto a colaborar siempre y cuando, dijo, el Ejecutivo presente propuestas que sean viables. Ha transcurrido más de la mitad del plazo que otorgó la Corte Suprema. Lo que corresponde ahora es comprometernos con la salud de los chilenos y encauzar el debate hacia soluciones reales. Estamos disponibles para trabajar con ese objetivo, sobre la base de propuestas viables que permitan cumplir con los planes de los afiliados. Ayer el senador socialista, que recuerde es miembro de la Comisión de Salud y también es expresidente del Colegio Médico, el doctor Juan Luis Castro, sostuvo que las ISAPRES deben tomar, dijo él, una postura de colaboración y no de confrontación.
Las declaraciones de la Asociación de ISAPRE siguen situándose en el terreno de la confrontación y no de la colaboración. Aquí ya ha quedado claro que el gobierno quiere evitar el colapso del sistema pensando en que los usuarios tengan derecho a la retribución de los cobros en exceso. Aquí se está pensando en cómo darle viabilidad al sistema y para eso hay que sincerar las cifras y el escenario en que estamos. El Ministerio de Salud, que dirige la ministra Jimena Aguilera, espera que la devolución de excedentes se realice en un plazo de 24 meses, es decir, 2 años, algo que no convence a la oposición frente a la posibilidad de que algunas compañías no puedan cumplir. Yo sé que esto es un tema complejo cuando hablamos de tablas de factor, qué pasó con la judicialización, uno se pierde. Mire, brevemente, las alzas de los planes, desde que nacieron las ISAPRES en los años 80 hasta abril del año 2020, todas estas entidades determinaban el costo del plan que iba a pagar cada afiliado a través de una herramienta denominada tabla de factores. Ahí le voy explicando este término, tabla de factores. ¿Qué es? Está fijada por ley. Cuando hablamos de ello es hablar de cruzar la relación entre precios del seguro contratado y la condición de salud del cotizante. Para esto depende tramo de edad, si es más joven pagaba menos, también está el sexo, las mujeres ya sabemos pagaban más porque podían ser mamás y ocupaban el sistema, y enfermedades de base, si es que usted tenía un cáncer era imposible cambiarse de algún ISAPRE porque era inmediatamente castigado. Estos puntos, los que hago alusión, son los criterios de interpretación que se hicieron con el correr de los años. Lo que, en dichos de la presidenta del Colegio Médico Metropolitano, Francisca Crispi, la justicia empezó a ver día a día o año a año técnicamente y comenzó a determinar que eran criterios discriminatorios e inconstitucionales. ¿Y qué llevó esto? Generó una verdadera industria de abogados que recién salían de la universidad, otros que no les iba bien, que postulaban a cargo, bueno, se ponían en su Facebook, ponían papelitos en el centro, se iban afuera de ejecutivos de empresa a entregar sus papelitos y ellos tramitaban estos recursos. De hecho, solo un dato. El año 2020, cuando estaba en pandemia el país, el 96% de los recursos de protección que llegaron a la Corte Suprema correspondían a paralizar el aumento del precio del coste de las ISAPRES. Y con este telón de fondo, el 18 de octubre, Sebastián Piñera presentó a fin del 2019 una tabla única de factores que acotaba las diferencias por características de los afiliados. Luego, el 2021, se promulgó una ley que entregaba facultad a la Superintendencia de Salud para fijar incrementos que las ISAPRES podían hacer a los precios de los planes. Y de hecho quedó así establecido para el año 2022-2023 en un 7,6. ¿Qué pasó? El 2022 la Corte Suprema, con todo esto que yo le estoy diciendo, se envió el proyecto, se aprobó. Con lo otro, la Corte Suprema dijo, ¿sabe qué? Se acabó. Se paraliza el incremento de los planes de salud para todos los afiliados, no solo a los prestadores, que son contratos del año 2020, sino para todos. Es decir, si hay alguien que está del año 80, también aplica para él. Y ahí es donde empieza el derrumbe, porque se dice inmediatamente, entonces se le tiene que hacer una devolución a todos quienes se les cobró de más. Y ahí están los 1.400 millones de dólares. Esto para que usted entienda de lo que estamos hablando. Factores, entonces, los pasos uno a uno. ¿Por qué el año 2019 es clave? Porque se presenta ese proyecto, se le da una atribución a la superintendencia, saca esto y la Corte Suprema dice, no, señores. Sí, pero mira, aquí hay varias cosas. La responsabilidad de la clase política de no aclarar esto durante muchos años que se discutía es impresionante. En segundo lugar, las ISAPRES están fiscalizadas por una superintendencia. ¿Qué hizo la superintendencia? Porque si en algún momento determinó la Corte Suprema que había aquí una ilegalidad, ¿qué hizo la superintendencia en todo ese tiempo? ¿Por qué no lo determinó la superintendencia y ordenó actuar de otra manera? No se conoce ni siquiera un documento que haya hecho la superintendencia. ¿Qué pasa con estos famosos? ¿Qué pasa con los ministros de salud del momento? ¿A quién responden los superintendentes? ¿Quién designa a los superintendentes? Más fácil. El presidente de la República. Presidente, claro. Por lo tanto, son de la confianza exclusiva. O sea, los han sido designados por alta dirección pública, pero los echan cuando quieran. Así que al final de cuentas responden a ellos. Entonces, claro. yo me hago una pregunta. ¿Y dónde está todo eso? No estoy defendiendo a la ISAPRE, estoy diciendo que el sistema entero fracasó. Y vienen los jueces y fallan.
Ahora yo digo, si es que esto es así, porque dicen que estos 1.400 millones de dólares, es lo que se dice, ¿no es cierto?, lo dijeron ayer, es 4 veces el patrimonio del sector. Entonces quiere decir que está quebrado. Claro. Nadie que deba 4 veces el patrimonio. O sea, los 1.400 millones de dólares dicen que no son ni corresponden ni siquiera a las ganancias de los 33 años. Pero además, 4 veces el patrimonio actual. Por eso, no hay, están quebradísimas. No, si lo miramos desde ese punto de vista... Después del fallo de la Corte Suprema, esto es evidentemente que es certificado de función. Se acabaron las ISAPRES. Obvio. Y se suman 2 cosas súper importantes y brevemente. Primero, las licencias falsas, que también agudizaron el problema. Sin ninguna voluntad de fiscalizar de verdad. O sea, eso con la complicidad por omisión del Colegio Médico, ¿eh? Porque los que dan licencias médicas son médicos. Claro. Y de hecho, no solo las ISAPRES, también FONASA se ha visto perjudicado. En Concepción hemos tenido casos de una médico también con miles de millones de pesos que fueron entregados por FONASA a su cuenta corriente. Entonces, claro, son varios componentes que hacen que esta situación sea muy, muy crítica, además de la pandemia que también afectó desde el punto de vista del flujo posterior a la salida de la pandemia con operaciones y otras. Y finalmente, lo otro que preocupa, más que en Santiago, pueden ser las clínicas que muchas veces cumplen un rol paralelo a los hospitales en regiones, que las ISAPRES les deben mucha plata y que si eso no se paga, evidentemente podría significar una quiebra también de esas instituciones de salud en regiones. La situación es muy crítica. Probablemente esto no llegue hasta mayo, que es como el tiempo que se ha dado, y las próximas semanas tengamos algún tipo de novedad. Claro, la existencia del Ejecutivo, en voz de la ministra de Salud, de hacerlo lo más gradual posible. Se habló acerca de los 24 meses o 24 cuotas, para decirlo más fácil, en que se podría hacer la devolución de los dineros. Pero la ISAPRE dice, no, tampoco podemos en 24 cuotas, porque además de incorporar ese pago, este plan incorpora la opción de no retirar utilidades. Entonces tampoco podrían empezar a reinvertir, etcétera. Antes de salir al aire, estábamos conversando con algunos que conocen sobre el mercado y me decía un abogado, el gobierno tiene que tener mucho ojo con algo, con las declaraciones que dé de aquí a mayo. Y yo digo, ¿por qué? Porque lo más probable, y todo indica que así va a ser, varias de estas empresas que fueron vendidas en los últimos 4 años a entidades internacionales o empresas internacionales, por ejemplo hay una británica, están los estadounidenses, van a acudir a tribunales internacionales. Y esto le podría costar al Estado chileno muchísima plata, de todos los chilenos. Entonces la declaración de la ministra Aguilera, la declaración del presidente Boric el año pasado, porque todo esto hay una legítima duda del sector sobre los planes del presidente Boric a raíz de sus declaraciones del año 2022. Todo eso contribuye a un muy buen escrito de demanda en contra del Estado chileno. Eso ya nos pasó desde el punto de vista de las corredoras de seguro. Sí, corredoras de seguro. Con el asunto del retiro un 10% de las rentas vitalicias, que no estuvieron incorporadas, y también hay una tramitación internacional ahí. Efectivamente. Ahora, ¿podría un ISAPRE pedir su propia quiebra? Una empresa, sí. Sí, claro. O sea, hay algunas que han quebrado. Salud a Más Vida, que ahora es Nueva Más Vida. Pero pedir ahora. Esto es inviable, nos dicen que debemos no sé cuánto al patrimonio, no es imposible responder así, pedimos la quiebra. Políticamente, ¿qué significa esto? Hay 3,3 millones aproximadamente. 3.300.000 personas en ISAPRE. Esos 3.300.000 se van a FONASA. Inmediatamente, ¿no es cierto? Eso es inmediato, porque toda persona se va a FONASA. Esos 3.300.000 desde el punto de vista electoral, yo estoy haciendo la pregunta porque no tengo la respuesta, no la tengo, repito. ¿Hacia dónde se van a decantar? Claro, y digo esto porque la política o los políticos, eso es lo que les importa mucho, siempre piensan en términos políticos. Uno está pensando en otras cosas y resulta que hay que... Porque en base a eso ellos también toman decisiones, no solamente en base a cuestiones técnicas.
Es una pregunta que queda pendiente, ¿no? Y lo otro, para finalizar, ahora sí, tiene que ver con los tramos de ingresos. Los que tienen obviamente más recursos que van a poder pagar. Me contaban hoy día en la mañana que hay 3 o 4 aseguradoras internacionales que operan en Chile, que uno puede comprar un seguro y, por ejemplo, se puede ir a la Clínica Mayo, a la Clínica Albert Einstein en Brasil, en Sao Paulo, que son excelentes clínicas para curar un cáncer o algún tipo de enfermedad. Es decir, las personas que tienen recursos van a poder asegurarse. ¿Ah? O sea, tendrán que pagar un poco más, pero se van a poder asegurar. Entonces la clase media emergente, la clase media y obviamente los que tienen menos recursos, muchas veces hijos profesionales que le pagan la enfermedad a sus padres, ahí es donde está el problema. Gracias. Gracias, Néstor. Chao.